Señores, bienvenidos al canal. Estamos de vuelta con el mapa de Deep State. Las fuerzas ucranianas afirman haber alcanzado ya la segunda línea defensiva, que en realidad se está llamando ahora la primera línea defensiva y la primera línea fortificada, la línea Surovikin. Pero debemos recordar que desde el comienzo de la contraofensiva, la línea que era considerada una línea de canalización se le llamaba la primera línea. Y esta segunda línea pues se seguía llamando la segunda línea. Y es ahora recién cuando se le dice la primera línea o la primera línea fortificada, o también llamada la línea Surovikin. Los ucranianos están combatiendo con dirección a Vergove, gastando los máximos esfuerzos que pueden gastar. Ya se sabe de la caída de los Challenger. Sin embargo, se sabe que hacia el sector de Robotine los rusos han lanzado una ofensiva, un asalto, también hacia el sur de Robotine. Los ucranianos marcan esto como zona en disputa. Y en el mapa para el estudio de la guerra, pues la zona sur de Robotine sigue en manos rusas y Rusia reclama algunos avances hacia el norte. Sin embargo, vean como la zona rusa está muy cerca de Robotine, en su flanco oeste. Pero si vamos a fijarnos en las vías de comunicación, pues vean cómo desde Kopani los rusos prácticamente podrían lanzar una ofensiva para cortar esta carretera que va desde Orihip hacia Robotine. Esto haciendo un avance desde Kopani. Y desde Novoprokopka pues podrían lanzar también una ofensiva para cortar esta carretera. Y curiosamente esta carretera también se une aquí. Vean cómo esta carretera va a Robotine y de Novoprokopka pues también hay un cruce de caminos. En este momento Ucrania pues está lanzando sus fuerzas con dirección a Vergove. Esto deja expuesto a los ucranianos a que desde Novoprokopka y desde Kopani les puedan cortar precisamente estas carreteras que llevan los suministros a Robotine, y también hacia la parte este donde los ucranianos pues vienen realizando sus operaciones. Los avances realmente en todo el frente no han sido grandes. Hay un estancamiento general. Si bien es cierto, aquí en la zona de Velika-Novosilka pues los ucranianos continúan presionando, todavía existe mucho espacio de colchón para la línea defensiva rusa. Hay alguna presión también en Bakhmut, en el sector de Klishivka, donde los rusos pues están luchando por la ciudad, ya que los ucranianos habían renovado su ofensiva y habían tomado el centro de la ciudad. Ahora los rusos han lanzado pues una ofensiva, una contraofensiva, y están reclamando también el centro de la ciudad. Pero por otro lado, realmente no hay grandes avances, la situación está estancada y básicamente este es más o menos el sistema de los rusos: estancar la situación mientras que las principales fuerzas ucranianas se van desgastando. Estamos asistiendo al ocaso de una era. ¿Por qué Occidente tiene tanto interés en Ucrania? El antiguo sistema mundial, basado en acuerdos de Bretton Woods y la globalización que correspondía a los intereses de Occidente, se encamina hacia su declive, y cada vez más países se ven a sí mismos en el centro del nuevo mundo que nace, afirmó a Sputnik el presidente de la Asociación de Amigos de Crimea en Turquía, Universal. Comentando la declaración de Mikhail Podolyak, asesor de la oficina del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en torno de la coordinación con Occidente de los ataques de Kiev contra Crimea, se le expresó su apoyo a la reacción del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. El señor Medvedev tenía toda la razón en su respuesta, esto puede considerarse realmente casus belli, afirmó Zel. De acuerdo con sus palabras, Occidente lleva años manteniendo esta postura, mientras que Rusia se comporta con la máxima paciencia, respondiendo de forma moderada a las acciones inamistosas de los países occidentales.
Sin embargo, la paciencia no es infinita, resaltó Sel. En este sentido, el presidente de la Asociación de Amigos de Crimea en Turquía profundizó que el sistema de Bretton Woods, el orden financiero mundial basado en los acuerdos de Bretton Woods, durante años respondía eficazmente a los intereses de los países occidentales, principalmente europeos, así como lo hacía tendencia a la globalización, ahora se está convirtiendo en cosa del pasado. Como resultado, el número de estados asiáticos que ven a su propio continente en el centro de un sistema mundial alternativo ha aumentado considerablemente. La cumbre de los BRICS celebrada en Sudáfrica es el ejemplo más evidente de ello. Los nuevos miembros de esta unión se convertirán en los arquitectos de un nuevo orden mundial. La región Asia-Pacífico se convertirá en un nuevo centro de gravedad. Los principales actores energéticos, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se unen a esta asociación, de la que ya forman parte Rusia y la India, profundizó al respecto. Además, se prestó atención en la declaración sobre la transformación de la noción de hegemonía, hecha al margen de la cumbre por el líder chino, Xi Jinping. Estamos asistiendo al ocaso de una era y al nacimiento de una nueva, subrayó el presidente de la Asociación de Amigos de Crimea en Turquía. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que Occidente está haciendo todo lo posible por mantenerse a flote a costa de las armas y de su títere Ucrania, que es capaz de mantener estas armas. Evidentemente, como ha señalado el presidente ruso, Vladimir Putin, esta transformación dará lugar a cambios cualitativos muy profundos, concluyó Sel. Ucrania se negó a negociar una solución pacífica. A pesar del hecho de que Ucrania sufre graves pérdidas, y durante los 3 meses de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron implementar las tareas, se supo que Kiev se negó oficialmente a celebrar conversaciones de paz. Las conversaciones de paz para resolver el conflicto en Ucrania están fuera de discusión ahora, dijo Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky. Los expertos creen que la razón de la negativa de un acuerdo pacífico es la posible negativa de Occidente a suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, así como otros tipos de aviones de combate. Dada la situación actual, se supone que no deben esperarse negociaciones reales hasta mediados del próximo año, sin embargo, dada la volatilidad de la situación, tales conclusiones también son prematuras. Dada la posición de Kiev, es lógico suponer que los planes de paz desarrollados no se implementarán en un futuro próximo. Rusia da un nuevo paso en su respuesta al auge del esquisto en Estados Unidos. A pesar de las numerosas sanciones impuestas a Rusia, el Plan Energético Especial de Moscú, la explotación de los vastos recursos de petróleo y gas del Ártico, dio un gran paso adelante con la confirmación de que su emblemático proyecto Arctic LNG-2 estará operativo antes de finales del año 2023, afirman expertos. Aparte del hecho de que Rusia haya sido capaz de llevar a cabo una misión tan difícil en términos financieros y tecnológicos, a pesar de las duras sanciones, el Arctic LNG-2, un proyecto de gas natural licuado, GNL, de la empresa rusa Novatek, es vital para el país euroasiático por una serie de razones más amplias, opina Simon Watkins, experto desde el portal oilprice.com.
En primer lugar, es la magnitud de las reservas rusas de gas y petróleo, gran parte de ellas en el sector ártico del país, que comprende más de 35,7 billones de metros cúbicos, BCM, de gas natural y más de 2.300 millones de toneladas métricas de petróleo, destacó el analista. El portal alega las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, quien había declarado que en los próximos 10 años se producirá una espectacular expansión de la extracción de estos recursos árticos y, como resultado, se construiría la Ruta Marítima Septentrional, RMS, como principal vía de transporte para monetizar estos recursos en los mercados mundiales del petróleo y el gas. Puesto que el mercado clave al que se dirigirá gran parte de la producción de gas y petróleo del Ártico sería China, el segundo motivo por la que la región es tan importante para el Kremlin, explicó Watkins. La tercera razón, en opinión del experto, es que el gas natural licuado es la forma de gas más cómoda del mundo. A diferencia del suministro de gas a través de gasoductos, el licuado no requiere años de instalación de gasoductos y de construcción de la infraestructura de apoyo correspondiente, ni tampoco largas negociaciones sobre contratos complejos. En vez de eso, puede adquirirse rápidamente en el mercado al contado y transportarse a donde se necesite, aseveró. Además, profundizó el autor, el aumento de las capacidades de suministro de gas natural licuado propias de Rusia nunca ha sido tan importante como ahora desde el punto de vista geopolítico, en un momento en que el mundo necesita cada vez más el suministro de este tipo de gas, dado el repunte de su demanda en Europa tras el estancamiento de los flujos procedentes de los gasoductos rusos. Una última razón clave en juego en el impulso del gas y el petróleo del Ártico por parte de Rusia, de acuerdo con Watkins, es su capacidad para subvertir la hegemonía basada en el dólar estadounidense en el mercado energético. En vista de esas circunstancias, la puesta en marcha de la primera línea de Arctic 2 LNG está en consonancia con los planes de Novatek de aumentar su capacidad de exportación de gas natural licuado hasta 70 millones de toneladas métricas por año para 2030, incluidos los 19,8 millones de toneladas métricas por año de Arctic LNG 2, indicó el analista. A su vez, esto encaja con los planes de Rusia de una producción de gas licuado de 80 a 140 millones de toneladas métricas por año para 2035, que sería superior a la de las potencias del gas natural licuado, Qatar y Australia, resumió Watkins. Amenaza cumplida. Kiev confirma ataque ruso más poderoso desde primavera. Ucrania ha informado de haber sido objeto de un ataque ruso poderoso después de que Rusia haya prometido castigar a Kiev por la ofensiva con drones contra los objetivos civiles en Rusia. Los ataques masivos de drones ucranianos que tuvieron lugar durante la madrugada del miércoles no quedarán impunes, ha advertido la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, refiriéndose al reciente ataque de Kiev contra el aeropuerto de Pskov, oeste. La representante de la diplomacia rusa, tras calificar esta acción de terrorista, ha subrayado que los drones ucranianos, algunos de los cuales atacaron una base aérea en Pskov, a casi 700 kilómetros de Ucrania, no podrían haber cubierto tales distancias sin información de los países occidentales. Obviamente, estos son los estertores del régimen de Kiev. El odio sin sentido, la malicia y la falta de perspectivas para su propio desarrollo han engendrado este tipo de actividad terrorista. Se han simplemente quedado sin opciones. Es una exhibición de pura inutilidad, ha manifestado Zakharova en las declaraciones concedidas a la radio Sputnik.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha denunciado que la gran mayoría de los drones apuntan precisamente a instalaciones civiles, asegurando que Rusia continúa la operación militar especial para erradicar esta amenaza. Durante la noche del 30 de agosto, se han utilizado los vehículos aéreos no tripulados para llevar a cabo un ataque masivo en 5 regiones del centro de Rusia y la región de Pskov. Como resultado, se produjo un incendio en un aeródromo de Pskov, donde resultaron dañados varios aviones de transporte militar Il-76. Además, los demás vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa aérea. Los ataques con drones de Ucrania en el territorio ruso, incluidos Moscú, la península de Crimea y Kursk, se producen pocas semanas después de que Kiev empezara sus contraataques ante Rusia. Sin embargo, las operaciones de Kiev no han llevado a ninguna parte y solo han logrado pequeños avances. La administración militar de la ciudad de Kiev ha confirmado este mismo miércoles que su defensa antiaérea derribó más de una veintena de misiles crucero y numerosos drones explosivos, en el ataque más poderoso contra Kiev desde la primavera boreal. Kiev fue alcanzada por drones y misiles de crucero. Esta mañana, Kiev fue sometida a un golpe masivo. Según datos preliminares, al menos 6 instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron daños, incluido uno de los edificios de la Dirección Principal de Inteligencia. El ataque comenzó con el uso de drones kamikaze, que estaban dirigidos a instalaciones militares clave. Después de los drones, se lanzaron misiles, aumentando así el efecto destructivo del ataque. La gravedad del ataque queda subrayada por el hecho de que el edificio de la Dirección Principal de Inteligencia fue dañado. Esto puede indicar intenciones de golpear puntos de toma de decisiones y sedes, especialmente en el contexto de un ataque masivo con aviones no tripulados en territorio ruso. Por el momento, se están aclarando las consecuencias de los ataques con drones y misiles. La llegada más poderosa de un misil de crucero a Kiev fue filmada en video. En la noche del 30 de agosto, las sirenas de ataque aéreo sonaron en toda Ucrania y las autoridades de Kiev anunciaron el golpe más poderoso a la capital desde la primavera de este año. Según fuentes oficiales, varios tipos de objetivos en la ciudad fueron alcanzados. En las imágenes de video filmadas por periodistas extranjeros, se puede ver uno de los ataques precisos en instalaciones de infraestructura crítica ubicadas en la ciudad. No se especifica qué tipo de objeto fue golpeado, sin embargo, en los cuadros de video se puede ver que, como resultado de un golpe preciso, truena una poderosa explosión. Cabe señalar que por la noche, se llevaron a cabo ataques no solo en el territorio de Kiev, sino también en otras regiones de Ucrania, incluida la región de Odesa, como lo demuestran varios tipos de materiales fotográficos y de video. Tren de municiones ucraniano destruido por ataque de alta precisión Tornado S.
El 29 de agosto, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia publicó imágenes de video de la derrota del tren ferroviario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en dirección a Donetsk. Según Avia.pro periodistas, el incidente ocurrió en la aldea de Dorosnoye, distrito de Pokrovsky del RPD. Presumiblemente, el ataque utilizó sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, MLRS Tornado S con misiles de largo alcance 9M542. Este incidente es especialmente significativo ya que la estación de Dorosnoye se encuentra a solo 35 kilómetros al suroeste de Kostiantynivka y Druskivka, donde se concentra un gran grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se informa que durante el ataque, se destruyeron municiones de varios calibres, incluidos proyectiles para sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y minas de mortero. Un ataque exitoso contra un personal militar con municiones causa daños significativos a la preparación para el combate del grupo pertinente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que podría cambiar el curso de las hostilidades en esta región. Cabe señalar que en los últimos meses, ha habido un uso creciente de los sistemas rusos Tornado S de alta precisión para derrotar a las fuerzas enemigas. Abaten a un grupo de saboteadores de las fuerzas especiales ucranianas en la región rusa de Briansk. Abaten a un grupo de saboteadores de las fuerzas especiales ucranianas en la región rusa de Briansk, comunicó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso. El 30 de agosto, el FSB, en cooperación con la Rosguardia y el Ministerio del Interior en el territorio de Rusia, reprimió las actividades de un grupo subversivo terrorista ucraniano formado por miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania, militares de la Dirección Principal de Inteligencia y del Servicio de Operaciones Especiales del Ministerio de Defensa de Ucrania, se lee en el comunicado. Los saboteadores se infiltraron en Rusia con el objetivo de organizar una serie de atentados terroristas de alto nivel contra instalaciones de infraestructuras militares y energéticas. Así, eliminaron a 2 combatientes, detuvieron a 5 y 3 de ellos resultaron heridos. Cada uno de los criminales llevaba consigo un armamento que consistía en fusiles automáticos de fabricación estadounidense con dispositivos de disparo silencioso, potentes artefactos explosivos, un gran número de granadas y munición de tipo OTAN y dispositivos de visión nocturna.